Buenas tardes, bienvenidos a Economía para Todos. Aquí estamos un sábado más para contarles las cosas que han pasado esta semana en materia económica, que son muchísimas. Empezando porque el Gobierno ha conseguido aprobar los presupuestos generales del Estado para 2017. Con la ayuda, han sido al final 7 partidos. Los que han conseguido llegar a este acuerdo, que ha sido y es importante, porque lo que nos preguntaremos, aunque es muy importante, si es suficiente para aguantar toda una legislatura. Aunque se aprobaran los del 18 o se prorrogaran los del 17, porque eso supondría que ya no hay nada que hacer más en este país. Bueno, pues quedaría colgado el pacto de la educación, el pacto de las pensiones, tantas cosas, pero en fin, lo veremos si es suficiente o no es suficiente. Después, y con motivo de los presupuestos, hay que decir también que, bueno, las cuentas de Montoro parece que de momento se van cumpliendo. Ya veremos luego a final de año lo que ocurre, pero bueno, ha habido muy buenos datos de déficit y de recaudación hasta abril, que también comentaremos, y por supuesto datos de empleo. El paro ha bajado 111.908 personas en mayo y el empleo ha crecido en 223.192. Ya estamos en niveles de 2009. ¿No es suficiente? No, pero son buenos datos. Hablaremos de todo eso y hablaremos también de los dos conflictos que tenemos abiertos: el del taxi y el de los estibadores. Casualmente, dos sectores, pues hombre, con algunos privilegios sobre otros. Ya saben que aquí en esta casa pues hay opiniones para todos los gustos. Los hay que arremeten contra el taxi porque están encareciendo un servicio al consumidor, mientras que Uber y Cabify pues lo abaratan, y otros que dicen, bueno, como yo por ejemplo, que digo, oye, bueno, vamos a ver si es que es inevitable, pero vamos a darles un periodo de lo que sea, de un año, de año y medio, para que se adapten, puesto que, bien porque han querido, bien porque les han obligado, pues han comprado unas licencias que les han costado una pasta y lógicamente pues no las van a amortizar. Bueno, no me voy a meter ya en harina, que tenemos aquí a Carlos Cuesta. Muy buenas tardes. Muy buenas. Y al profesor Raga, y con ellos vamos a empezar enseguida a entrar en materia. En Es Radio, Economía para Todos, con Carmen Tomás. Si os parece, empezamos por lo último, porque se produjo ayer viernes, que son los datos de paro del mes de mayo. El paro, como les decía, ha bajado en casi 112.000 personas y el empleo ha crecido en prácticamente 224.000, 23.000 y pico. Esto supone que el empleo avanza a un ritmo del 3,9% interanual y que el paro está ya por debajo de los 3,5 millones. Es decir, que se ha recuperado prácticamente o más ya, 60 y algo, del empleo que se perdió durante la crisis. Luego viene lo de siempre, que si es que hay mucho empleo temporal, que si es que por la Semana Santa, si no por la Semana Santa es porque es el verano, si no porque el verano es el no sé qué. Oiga, pero será mejor estar en un trabajo que estar en casa, porque desde un trabajo se puede encontrar mejor un trabajo, pero bueno, esto ya sabemos que es todos los meses lo mismo, las mismas críticas, las mismas chorradas, porque ya son chorradas, porque la gente lo que quiere es trabajar, y de hecho se ve en la calle, se ve en la compra de coches, se ve en los alquileres, se ve en todo. O sea, que hay gente que ha mejorado, que no toda, pues no, pero claro, te advierto que nunca ha habido aquí cero paro, o sea, ni aquí ni en ningún sitio. O sea, es que por debajo de 2 millones, entre 1,5 millones y 2 millones, prácticamente se considera ya paro estructural, o sea que pleno empleo. Yo lo que dices, ya estamos acostumbrados. No, a esto uno no llega a acostumbrarse, a lo que dice la gente, ¿eh? Pero sobre todo no llega a yo estoy acostumbrado a que lo digan los sindicatos. Es que es un trabajo precario, porque claro, es un trabajo de poca calidad, es un trabajo de poco señorío, yo que no lo sé. Ahora, que lo diga el gobernador del Banco de España, eso me cuesta más de asumir. Y que el Banco de España diga que sí, que efectivamente que se está creando mucho empleo, pero que es un empleo muy marginal, muy temporal. La pregunta sería, señores del Banco de España, mejor que no se cubran esas necesidades de empleo, no las cubrimos, porque entonces cerramos también el empleo que no es de temporal, porque claro, si yo tengo un hotel y necesito en momentos punta unos empleos que usted no me permite, tengo que ajustar el empleo para no coger jamás puntas de turismo
Usted, eso es lo que está recomendando. Es que no lo entiendo. Es que al Banco de España no se le puede permitir decir eso. Eso ya digo, yo estaba acostumbrado cuando Sí, lo pueden decir. ya estamos acostumbrados, estaba acostumbrado a ir solo a los sindicatos. Y bueno, bien, ya lo sabemos, estos por qué onda andan. Ahora, el Banco de España, ¿qué me dice usted? O sea, un trabajo temporal, no es un empleo temporal. Lo que es temporal es el trabajo. El tipo de trabajo es temporal. Y ese no hay que cubrirlo porque va a decir que el trabajador que lo está desempeñando es un trabajador temporal, o quiere que le contratemos por 12 meses aunque solo trabaje 3. Porque eso tampoco está inventado en economía. Entonces cerrará el hotel por Por seguir eso con el mismo, es que esto a quien no se le puede permitir es a las personas que estas magnitudes las conocen perfectamente. Y por lo tanto, ¿a qué viene esa demagogia? Que además una cosa, Carlos, o sea, ya no es solo el turismo, es que estamos, o sea, vamos a ver, ya no es solamente el trabajo, empleos temporales para trabajos temporales, sino que ya estamos viendo que pasa de, o sea, ya no es el turismo, o sea, un crecimiento del 3,9% del empleo. Ya no es solamente camareros, que este país ya no es de camareros, que ha cambiado el modelo productivo, es que no se enteran. Cuando tú encadenas 30 y pico meses consecutivos de creación de empleo, claro, hablar de que el factor es temporal, claro, es lo que empiezas a dudar es de la temporalidad mental de quien lo está diciendo. Es que entonces no recogemos las cosechas. Claro, vamos porque a ver. También exige un trabajo temporal, es que claro, es increíble. Lo que dice el profesor Raga tiene toda la razón, porque aquí hay una cuestión, vamos a ver, el Banco de España tiene un departamento de estudios técnicos para valorar cuestiones técnicas y se ha metido clarísimamente en un discurso político. A ver, si analizas un poco qué es lo que está ocurriendo en la opinión pública, llegas a la conclusión de que otro más que cae en esta monserga de meterse a pedir perdón por determinadas cuestiones, ¿no? Pero la verdad que es un poco lamentable que un departamento técnico del prestigio del Banco de España acabe cruzando esta raya de decir voy a hacer valoraciones para que me perdonen la vida diciendo las mismas cosas que dicen los sindicatos. Vamos a ver, estos sectores, el sector turístico, que evidentemente es temporal, acaba produciendo que si tú tienes más contratación en ese sector, por cierto, simplemente a nivel de creación de empleo, es el dato más potente desde el año 2005. O sea, hemos superado incluso años de los de bonanza económica, 2007, 2006, etcétera. Sí. Por tanto, ya nos hemos metido en competir en buenos datos con datos de plena expansión económica. Ese dato no lo veo yo tan destacado por el Banco de España, yo creo que es bastante representativo. Pero cuando tú cubres muy bien esos puestos temporales, ¿qué significa? Que ese hotel está generando unas rentas adicionales. Esas rentas adicionales de esa gente acaban en un consumo de un coche, en un consumo de un televisor, en un consumo de las propias vacaciones de esos señores, claro, que van convirtiendo esa temporalidad en carácter estructural de otros empleos. Cuando tú desgastas más un hotel, habrá que cambiar más veces las bañeras. Cuando tú desgastas más veces la piscina, habrá que cambiarla más. Etcétera, etcétera. O sea, esta tesis de que los empleos temporales están en contraposición con los fijos, son inútiles. ¿no? Y sobre todo que van en contra del... Han generado una especie de idea de el trabajo temporal elimina uno fijo. Miren, señores, no tienen ustedes ni idea, con todos mis respetos. Ya hablo de los sindicatos en esta ocasión, porque el Banco de España, por supuesto, que se lo sabe. Pero, vamos a ver, un trabajo temporal es la base de una generación de riqueza, que se acaba convirtiendo en generación de otro tipo de empleos, posiblemente hasta este acabe convirtiéndose en estructural, pero desde luego genera una actividad y una riqueza que hace que en otros sectores, por supuesto, que se estructuralice el empleo. Si no, no llevaríamos 30 y pico meses consecutivos de creación de empleo. Es decir, algo se tiene que haber hecho bien. Vamos a ver, todos nosotros tenemos crítica, y desde luego mucho más fundada que muchos de los que están lanzando estos ataques. Pero decir que el modelo que se ha puesto en marcha de empezar a generar más flexibilidad en el mercado laboral que no funciona es ridículo. Es ridículo, porque si no, no sumarías 30 y pico meses. Estaríamos un mes, subiríamos, otro bajaríamos, uno iríamos para un lado, otro iríamos para otro. Tenemos sobre el total de contratos generados, tenemos una contratación indefinida de prácticamente un 9%. No es poco. No es poco. Y la temporalidad es menor que la que había cuando el boom con Zapatero. Ha crecido, o sea, el ritmo de creación de indefinidos... Del total de los que trabajamos. Sí, sí. El ritmo de creación de indefinidos ha crecido interanualmente un 14%. Pero vamos a ver, claro que entras en el mercado a través de un contrato temporal. De hecho, voy a descubrir la gran novedad. Todos los contratos indefinidos tienen un periodo de prueba. ¡Oh, gran novedad! Por tanto, todos los contratos indefinidos durante un determinado periodo en el fondo son contratos temporales. Empezaron temporales. Claro, entonces llegamos a un absurdo de intentar colar un mensaje político dentro de un mensaje técnico que lo único que hace es devaluar el análisis. Y luego, vamos a ver, si desestacionalizamos los datos, que esto es lo que no, se supone que ya le hemos quitado el efecto de todos los efectos de España, es una España de camareros y de personas que hacen las camas,
el paro bajó en mayo en 39.566 personas, que es el mayor recorte de la serie histórica en un mes de mayo. Esto desestacionalizado. Y si le quitas también el componente O sea, sin efecto estacional, vacaciones, para que la exacto, gente pues se entere. Sí. sin el componente estacional, la afiliación aumentó en más de 60.600 personas, con lo que acumula ya 41 meses en positivo. Si la crítica a es que estos vamos a datos ver. no es Eso, la... eso es claro. Y el que no Es quiere que no hay- verlo es que no hay es más porque que no irse quiere de los verlo y se ha datos. acabado. La crítica a estos datos, si se le quiere hacer, lo que pasa es que evidentemente a quienes teledirigen en estos momentos la opinión pública no les gusta. Pero la crítica a estos datos no vendría de estos datos, vendría de, puesto que esto ha funcionado, vayamos a más dentro de este modelo de la reforma laboral, puesto que esto está funcionando, bajemos los impuestos, puesto que esto está funcionando, ¿qué hace el BCE, que sigue comprando solamente en bonos corporativos, tiene ya el 10% de todos los bonos corporativos emitidos por empresas y sigue comprando 80 y pico mil millones cada mes? Esa sería la crítica, pero no la crítica... Han anunciado que van a ir retirando la compra ya, Y que ¿eh? ya va siendo hora. porque Es que eso. nunca tenía que haber Bueno, pero empezado. ya, Claro. bueno, Nunca tenía que haber justo además, empezado. en estos momentos, el Banco Central Europeo va a ir también quitando ese colchón. Pero bueno, por avanzar, ahí están los datos y punto y pelota, o sea, y es que no hay más. Pero es que además Funcas acaba de hacer un informe que también, bueno, pues desde luego no son sospechosos. La productividad de la economía española aumenta en línea con los grandes de la Unión Europea. Dice que la mejora en gran parte de los sectores es compatible con la creación de empleo, como estamos viendo, y eso sugiere un cambio del modelo productivo, que era lo que yo decía un poco al principio. Vamos a ver, que no ha hecho falta hacer un decreto ni una ley para cambiar el modelo productivo, que los empresarios españoles sabían que o cerraban o aspiraban a avanzar, a salir, a internacionalizarse, a exportar, a crear cosas en sectores insólitos. Ha crecido muchísimo el sector de la agroalimentación y muchísimos que ustedes no conocen y que, por cierto, a partir de la semana que viene van a conocer aquí casos puntuales de empresas pequeñas, medianas, no las del IBEX, sino pequeñas, medianas, a las que no hacemos ni puñetero caso, pero que son familiares, ya les digo, pequeñas y medianas, que exportan a sitios donde que no ustedes ni se lo imaginan, que hacen cosas que ni se imaginan. Bueno, pues aquí les vamos a dar un hueco y las van a conocer. Y esto es lo que es un cambio del modelo productivo. O sea, vamos a ver, que déjense ya de, porque vengan 80 millones de turistas, bendito sea Dios, España no es una España de camareros y de la construcción, que olvídense que eso ya pasó a la historia. Si llevamos 5 años consecutivos de superávit en la balanza de pagos por cuenta corriente. Y lo que hay que decir, yo soy un poco más duro, date cuenta que soy blando en todo, porque yo soy como un mimosín, ¿no? Pero, quiero decir, yo diría algo más. Lo que sí que sabemos es que por un decreto no se cambia el modelo productivo. Pero lo querían hacer, siempre estaban con Pero hay si que es que hacer una eso ley es para cambiar el modelo productivo. Que no se cambia el modelo productivo por Zapatero, una ley. sí. Lo que cambia el modelo productivo es la iniciativa empresarial y la cultura del pueblo. Quizá de lo que habría que preocuparse es que el pueblo estuviera más preparado. Es decir, que nuestros universitarios salieran con mayor nivel de conocimientos, porque eso sí que cambia el modelo productivo, no los decretos. Los decretos ensucian papel y yo pensaba que ya iba a disminuir el consumo de papel y sigue creciendo, porque claro, hay que alimentar el boletín oficial del Estado. Claro, que se lleva 1 millón de páginas. Bueno, el caso es que está ahí. Es que, vamos a ver, es otra cosa que tampoco quieren ver. Siguen hablando del cambio de modelo productivo y resulta que no se han enterado porque no se lo leen, ni se miran las cifras, ni nada. El cambio de modelo Que productivo... eso ya es un hecho en este país. Nunca puede ser por decretazo. Yo creo que esto es otro de los topicazos estos que surgen, que se ve mucho en el Congreso de los Diputados, que siempre se levanta un diputado y dice, es que tienen ustedes que cambiar el modelo productivo. Y dice, a ver, ¿y esto cómo se hace? Se llama a todos los empresarios y le dice, señores, no son ustedes nada listos, lo hacen todo de horror y ahora van a hacer lo que yo les diga aquí desde mi sillón de diputado. Sí, para el quinquenio. Claro, el cambio de modelo productivo se permite o se tiene que hacer a través de que la gente que tiene el verdadero conocimiento de cada uno de sus sectores, es decir, los empresarios, los autónomos, etcétera, puedan tomar las decisiones que ellos están percibiendo como información de ese sector. Porque el que mejor sabe qué es lo que pasa en el turismo y cómo va a captarlos es el señor que se dedica a eso. El que mejor sabe qué platos están funcionando en su restaurante es el que los sirve y los prepara. El que mejor sabe qué materiales aguantan en fontanería es el fontanero, etcétera, etcétera. Y eso no lo va a saber ningún diputado. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Permitir la situación laboral de flexibilidad burocrática, es decir, ir eliminando trámites y burocracia y fiscal que permita que esos negocios se vayan adaptando. Eso es lo que genera un modelo productivo. El resto, estas historias maravillosas que le suelen gustar decir a Pedro Sánchez de y ustedes tienen que cambiar el modelo productivo. ¿A qué? ¿Al tuyo? Que no has llegado a cotizar ni...
Vamos, por Y Dios. luego pues tener detrás ayuda para las que se internacionalicen y puedan exportar, pues puedan Claro. ir, yo que sé, que están exportando calvo a Senegal, yo que sé, cosas de verdad que Sí, vais a sí, conocer sí, que son sí. impresionantes. que En lo el haremos, último por rincón, el cierto, empresario descubre que puede encontrar un cliente. exacto. Y Ya ahí está, y ya ahí, está. y ahí Con tal está. de que le pero- dejes buscarlo. Ya Sí, está. sí. Exacto, ¿Eh? entonces bueno, pues que lo sepan que también con la colaboración de CESTE a partir de la semana que viene aquí les contaremos marca España de las FETEN, no de las grandes, que eso ya se buscan la vida por sí solas. Bueno, vamos con la cifra de la semana, gracias a Steel, que por cierto les tengo que decir que ha batido en 2016 un récord de facturación y que ha tenido un crecimiento muy potente en lo que aquí les contamos todas las semanas, en los productos de batería, nada menos que ha facturado más de 3.460 millones de euros. Steel, tu aliado en el jardín, nos ofrece la cifra económica de la semana. 27.720. Este es el número de hipotecas que se firmaron el pasado mes de marzo, un 20,2% más que hace un año. En los últimos 12 meses, la firma de créditos hipotecarios asciende a cerca de 300.000, una cifra elevada, aunque todavía muy lejos de los insostenibles registros alcanzados durante la burbuja inmobiliaria. La recuperación económica, la actividad que empieza a experimentar el mercado de la vivienda, el repunte de precios que se observa en ciertas ciudades y, sobre todo, los bajos tipos de interés están animando poco a poco la venta de pisos. El Euribor no solo está por los suelos, sino que sigue en negativo, tras cerrar mayo en el 0,127%, un nuevo mínimo histórico, lo cual abarata de forma sustancial las cuotas, tanto de las hipotecas a tipo variable como fijo. De hecho, más del 35% de los préstamos hipotecarios que se firman hoy son a tipo fijo. Pese a todo, conviene recordar que los tipos bajos no van a durar para siempre, de modo que es conveniente calcular bien la capacidad financiera de cada uno para no llevarse sobresaltos en el futuro. Steel, tu aliado en el jardín, nos ha ofrecido la cifra económica de la semana. Mi jardín perfecto. Cuando trabajo en mi jardín, es el momento Steel. Máquinas de batería que son pura ingeniería. Silenciosas y potentes, tienen precios sorprendentes. Con el jardín a la vista, ve a tu tienda especialista. Encuentra la tuya en steel.es. My name is Luca. I live on the second floor. I live upstairs from you. Los datos de empleo, la primera más urgente cosa que ha ocurrido esta semana, pero previamente el Gobierno ha conseguido aprobar los presupuestos de 2017 con el apoyo de 7 grupos distintos. Bueno, es importante, es importante para la imagen de un país y para la estabilidad de un país tener un presupuesto, está muy bien. Ya se sabe que si no tenemos mayoría absoluta, pues dialogar es igual a si me das, te voto. Que vamos, es que esto es elemental. No querían que no hubiera mayorías absolutas y que había que dialogar todo y que todo había que negociarlo, pues esto es negociar. No la triple alianza, ni demonios con rabos, ni nada. Son 7 partidos que se han puesto de acuerdo y han votado y punto. ¿Y nos ha costado dinero? Pues sí, claro, porque el voto del canario pues vale esto y el otro vale el cuánto, pero eso es dialogar también. De los canarios, ¿cómo De los negociar con canarios, dos? sí es verdad. Pues No, los canarios. es que siempre se ha dicho, la política implica generosidad. Hombre, claro, vamos a ver. nuestra. Por eso Si digo, no tienes los votos, pues los tienes que buscar. O sea, Claro. es que a mí eso me... O sea, o quieres Generosidad. una cosa o quieres otra. Ya, pero Sí. eso, pero Carmen, fíjate, es un modelo pensado o diseñado genéticamente para que produzca la inestabilidad. Vamos a ver, yo soy Pues el entonces responsable- cambiemos la ley electoral, Totalmente, pero no que esa es la ahora clave. mismo lo que hay. Pero fíjate, yo Sí, soy sí. el responsable de Nueva Canarias, ¿vale? Y me dicen al principio de la legislatura, oye, vamos a formar la triple alianza, la no sé qué, tal, maravilloso. Y yo echo cuentas y digo, vamos a ver, por aquí van a pasar en una legislatura 4 leyes de presupuestos, 4 posibilidades de negociación. Van a pasar leyes de educación, reformas de las pensiones. Uy, qué de contenido económico. ¿Yo qué hago? ¿Cierro una alianza estable al inicio o mantengo el bazar abierto para cada una de las negociaciones? Tendría que ser muy idiota para cerrar el bazar y Claro. decir, no, le doy el apoyo ahora. No, voy elevando el precio en cada una. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que tenemos un sistema electoral perfectamente pensado para generar inestabilidad. Claro, pero hay pero que no, irse, pero no es casual. pero hay es que que está irse al diseñado- origen, hay que irse al Efectivamente. origen, a que está mal diseñado pero una vez que tenemos esto y que tal y como está el Parlamento, pues claro, si quieres presupuestos, pues te va a costar cuestan el doble. X y ya que sí, está. que sí, que Y sí. no hay otra. Ahora que no nos hablen de que
España nos lo pide y nos entregamos, ¿eh? No, Bueno, usted que no abre lo el saquen, bolsillo no primero. lo saquen, ¿eh? no lo Por sacan. eso, por eso. que Esta no- negociación ha sido muy cara, ¿eh? Muy de cara. eso. Con Coalición Canaria fueron, me parece que 400 y pico millones. La de Pedro Quevedo se habla de 200 y pico, llevamos por 600 y pico. La de PNV ha sido una auténtica barbaridad porque han sido 1.400 hacia atrás, porque según aseguraba el Partido Nacionalista Vasco, es que en Hacienda no sabían calcular el cupo. Estaban todos así un poco mal ese día, no sabían calcularlo y llevaban Y no les sé deben. cuántos años sin saber calcularlo, porque como todo el mundo sabe, los técnicos de Hacienda son todos idiotas y no saben hacer un cálculo. Y entonces estaba tan mal que había 1.400 millones que, oh, qué casualidad, todos los errores eran a favor del PNV, del País Vasco, es una cosa maravillosa. Pero luego ha costado la fijación de un cupo a 5 años hacia adelante un 40% inferior con respecto al último cupo que ha pagado el País Vasco por los servicios prestados por el Estado, que si lo multiplicas te salen prácticamente 4.000 millones. Es decir, empiezas a sumar y te sale un sobrecoste por esta negociación tan glorioso como unos 5.000 y pico, 6.000 millones. Para que la gente se haga una idea, 5.000 y pico, 6.000 millones es la última rebaja del impuesto de la renta. En un solo presupuesto, en la negociación, nos hemos zumbado la última rebaja del impuesto de la renta. Ahora que siga la gente pidiendo estas glorias de sistemas de más partidos, venga, multipartidos, venga, mayorías simples, que es que me da complejillo la mayoría absoluta. Mira, sistema de circunscripción uninominal, el que gana ha ganado, el que gana se lleva todo, gobierna. De esa forma, cualquier persona puede juzgar la aplicación de su programa con toda transparencia. Tú sabes qué partido hace qué cosas, le criticas, no le criticas, en las próximas elecciones lo mandas a la oposición o no, y ya está. Muy clarito y no vas pagando sobrecostes de 6.000 millones cada año. Perdona, bueno, los que lo critican, habría que verles si gobernaran, que estarían haciendo lo mismo. mismo. O sea, la triple o la cuádruple o me da completamente pero eso igual. suma más tragedia, porque al final los únicos que permanecemos siempre al lado de los paganinis somos los de siempre. Que esté quien esté, pagamos Exacto. esos 6.000 millones y ya Exacto. está bien. Y ahora la gran pregunta. Vamos a ver, que sí, que es muy importante tener un presupuesto, pero ¿se puede pasar una legislatura sin hacer nada más? Porque claro, dice Rajoy, yo con los presupuestos ya se ha quedado tranquilo, ¿no? Y yo no voy a adelantar elecciones, que bueno, tampoco puede decir otra cosa el presidente del gobierno, pero nosotros estamos para analizar si realmente aquí se ha terminado ya todo, porque claro, entonces, si no vas a poder ni tocar ni modificar las pensiones que necesitan una modificación, no vas a poder hacer un pacto educativo, no vas a poder hacer un pacto de nada, porque ya sabemos que Sánchez ha vuelto el no es no, con Podemos no tienes nada que hacer, con el resto de la Cámara no tienes nada que hacer, o sea, que tienes estos votos, pero tampoco todos, porque el canario no se va a poner tampoco a apoyarte a otras cosas. Bueno, total, que la legislatura se puede quedar en tener el presupuesto y a lo mejor el del 18 y no hacemos nada en los 4 años. Pues de momento el presupuesto significa lo que haya costado por 6 meses. Bueno, claro, porque se aprueba ahora. Porque a mitad de estamos en año. junio. ¿eh? Ya una vez puesto, decir, mire, vamos a hablar del 18. Porque ya está. Entonces, De hecho, ya están hablando. claro, si es que ya está. Ya. Vale, pero aparte de los presupuestos, un país necesita más cosas, o sea, y sobre todo Un país necesita gobernar. Este Y en necesita este hacer país, cosas. en este país nos pasamos discutiendo a ver quién va a votar algo y después los políticos, los que gobiernan, están todos los días teniendo que acudir a comisiones para lo que se llama responsabilidad política. Que para mí la responsabilidad es la que administran los jueces. Y déjese estar de otro tipo de responsabilidades. Todos los días hay comparecencias. Mire, que la misión de estos señores que ustedes obligan a comparecer es gobernar. Si ustedes esperan que tienen responsabilidad, espera que acabe la legislatura, entonces le monta un pleito de los buenos y que le exigen las responsabilidades. Pero mientras esté en la función de gobierno, que gobierne. Es que el problema es lo que estás diciendo. No, lo mejor es que los otros no quieren que se gobierne ni se haga nada. Pues claro, y es entonces busco todas las excusas. A embarrar. Busco todas las excusas. Volvemos al punto de origen. Entonces, quien lo acaba pagando esta debilidad institucional somos todos los demás. O sea, dices tú, normas que harían falta. Mira, en un periodo de 1 o 2 años, máximo 3, tienes una serie de normas que va a ser necesario debatir. Son normas muy polémicas. La primera, la del gasto en pensiones. Se está hablando de un déficit que prácticamente se está quedando ahí medio estructuralizado de 20.000 millones en la seguridad social. Y que es una auténtica barbaridad. Eso ya es una pella que está ahí. Es una locura. O haces más medidas de ajuste para intentar garantizar eso. Esas frases maravillosas que salen por ahí dicen, no hay problema porque lo garantiza el Estado. Entonces lo vas a cargar a impuestos. Claro, pero claro. ¿pero cómo vas a hacer una subida No de es el impuestos? maná, eso Claro. no es el O a maná. deuda, De que es un 20.000 crédito que al final lo millones. tienes que sacar Claro, tienes la presión y además ya totalmente fotografiada en la última reunión de la OTAN, que se nos va a pedir a todos los países que elevemos el gasto en defensa en porcentaje del PIB. España va a tener que elevarlo más o menos del 1 al 2%. Estamos hablando de 10.000 millones.
Eso, como lo sacas, de algún sitio tendrás que ajustar, tendrás que meterlo, etcétera. Tenemos el sistema de financiación autonómica, que es un desastre. De hecho, se tenía que haber cambiado en la primera legislatura. No se ha tocado. Va a quedar condicionado por otra cuestión, la famosa historia del desafío, del golpismo que están teniendo los separatistas catalanes. Algo va a haber de desarrollo legislativo con respecto a eso. Vas a necesitar el respaldo de otros grupos para poder atajar ese desafío. Va a haber una situación de tensión en España muy grande. Necesitarías empezar a preparar ya determinadas campañas de imagen en el exterior para contrarrestar eso. Estamos en mitad del Brexit. ¿Os acordáis? Ahora la gente tira los gorros al aire y dice, fíjate, el Madrid en la final de la Champions, el otro, el Atleti. Oye, nos está trayendo un montón de dinero el fútbol. Eso no fue casual. De pronto alguien sacó una cosa que se llamaba la Ley Beckham. ¿Y la Ley Beckham qué supuso? Pues que todos los futbolistas podían venir a España con un tratamiento fiscal mejor. Bueno, pues ahora lo estamos viendo. ¿Repercusión para todos? Un dineral en turismo y en repercusión nuestra como imagen de España. Pero si tú paras de hacer ese tipo de cosas, se para la repercusión. Pero la reforma educativa. Favor, la reforma educativa, si todo, los chavales no saben si tienen que hacer la selectividad. El año pasado no sabían si había selectividad. Este año están haciendo una cosa que yo ya soy incapaz de, no me acuerdo cómo se llama, ya no se llama selectividad. PAU. El PAU. El PAU. Pruebas de acceso a la universidad. Vale, pues el PAU, pues que no saben si el año que viene hay PAU o no hay PAU. Pero qué sé, pero ¿cómo puede estar unos chavales estudiando y el año que viene no saben si tienen la selectividad o no? Y esto estamos todos esperando a ver qué hace Sánchez, el PSOE o qué. O sea, yo creo que la legislatura, yo no la veo, no sé, a no ser que al gobierno le dé igual no hacer nada. Claro, que también puede ser. Tienes esperando la ley de huelga. Buah. Bueno, esa ya te puedes saltar de paciencia. Tú ponte a la cola. Llevo esperándola. Entonces ponte a la cola. Anda, que no llevo esperándola. Bueno, y el caso es que, bueno, pues ya lo iremos viendo, porque claro, no tenemos la bola de cristal, pero yo veo una legislatura desde luego más plana que nada, en la que no va a pasar nada y que será la inercia, porque otra cosa no será por medidas que lo pongan en marcha. Bueno, el caso es que de momento a Montoro no le está saliendo mal la cosa. En el primer cuatrimestre el déficit, bueno, pues hay algunas comunidades autónomas que están yo no sé el déficit de las comunidades. Se habla siempre del déficit del Estado. No, pero le ha salido bien el de todas las administraciones públicas. Le ha salido bien, porque hay 4 o 5 comunidades autónomas que están en positivo, o sea, en superávit. Todos los ayuntamientos y los que no tienen un plan de gasto puesto. Yo, por ejemplo, mi antiguo pueblo, San Sebastián de los Reyes, donde se encontraron 15 millones de euros en la caja, se los han fundido y ahora ya están en déficit y ya les han tenido que hacer Hacienda un plan. Pero bueno, los ayuntamientos o cumples o te pongo un plan. Ya, pero fíjate lo que estábamos diciendo hace 10 minutos, 20 minutos, del tema de lo del BCE. Si sumas el dinero que están en estos momentos inyectando todos los bancos centrales en todo el mundo, superan los 200.000 millones por mes. Todo eso tiene una repercusión obvia de que estás agilizando, estás dopando de alguna manera el crecimiento económico. No deberíamos estar ya con ese tipo de incentivos porque la economía tendría que estar tirando por sí sola. ¿Qué es lo que está ocurriendo con todo ese dinero? Que es fácil recaudar. Pero cuidado, eso no significa que tú hayas hecho las reformas que tenías que hacer, de control de gasto, etcétera. En algún momento eso se retirará. Si no tienes esa estabilidad en los legislativos para adoptar esas reformas, y no la hay, ni en los autonómicos ni en el central, ¿qué es lo que va a ocurrir? Que cuando llegue la retirada de esos incentivos, que ya no deberían estar, lo que te vas a encontrar es con que van a volver a aflorar todos los focos de gasto estructural que no deberían quedar ya. O sea, cuidado con esta historia de las cuentas le salen bien a Montoro porque le salen bien con una economía dopada. Ya, pero Aquí la cuestión es, ¿y cuándo te quiten el dopaje? ¿Se va a mantener bien? Ya, ¿O pero vamos a ver las bueno, vergüenzas? el déficit primario ya está, bueno, por decir, el déficit primario ya es superávit. Sí, pero si es que esa inyección de dinero no te repercute exclusivamente en el pago de intereses. O sea, te está repercutiendo en que te está generando rentas empresariales y personales por todas partes que en el momento en que los retires van a desaparecer. Incluso las cifras de recaudación, que son de un aumento del 10%. Claro, tú tienes ese dinero de forma mucho más fácil, tienes esa inyección monetaria permanentemente por parte de los bancos centrales y, por lo tanto, el propio Estado está disparando su gasto público. ¿Eso que te genera? Por ejemplo, más contratación en las plantillas públicas. Ya se está notando. ¿Esa gente genera rentas? Claro. ¿Esa gente consume? Claro. Esa gente va de vacaciones, compra coches. Esa gente te está trasladando un crecimiento. La pregunta es, ¿cuándo lo quites? ¿Tú has hecho la reforma del Estado? De los distintos niveles de administración no se ha hecho. ¿Has quitado toda la capa que quedaba de grasa? No lo has hecho. ¿Has quitado partidas ineficientes de gasto del Estado? No lo has hecho. ¿Has generado incentivos adicionales para la creación de empresas? No los hay. No los hay. ¿Has quitado burocracia de algunas de estas comunidades? No. ¿Has quitado más barreras entre comunidades autónomas al tránsito de determinados productos? No lo hay. Cuidado. Cuidado. Es decir, cuando tú quites toda esta maravilla que tenemos montada y que nos genera un crecimiento artificial, a ver qué es lo que se ve debajo. Yo incluso planteo, sin entrar en tanta profundidad, porque efectivamente eso exige mucha más voluntad política, ¿no? Pero la cuestión es, aumentas la recaudación,
Y la pregunta es, ¿y a qué va a dedicar el aumento de la recaudación? ¿Se lo va a gastar? O sea, conseguirá no cumplir con el déficit y solo cumplir con el déficit en un momento de gran bonanza recaudatoria. ¿Y cuándo piensa amortizar deuda? Bueno, si le da. ¿O se nos ha olvidado de que tenemos el 100% del Producto Interior Bruto en deuda? No le va a dar porque ya hay alguien por ahí que le ha hecho las cuentas también, que se le ha olvidado lo que nos puedan costar las autopistas de peaje. El acuerdo con las autopistas, por claro, ejemplo, que son varios miles de millones de euros. Oye, y lo que nos pueda costar, que es verdad que de momento Mario Draghi está lanzando mucha tranquilidad con respecto a los tipos a 1 año, a 2 años. Ya, a 1 año o 2 años. Yo la verdad es que en agenda tengo metido el seguir viviendo y comiendo a partir de 2 años. Claro, entonces, ¿qué ocurrirá cuando deje de garantizarnos esa sostenibilidad de los tipos? ¿Qué va a pasar? No, Porque, pero, claro, eso con una deuda del 100%. Efectivamente. Imagínate, que se te pongan mañana los intereses al 3,5 o al 4. Sí, que podría ser que cumpla encima rasponamente, o que si tiene que hacer todos estos pagos ni siquiera le dé, que es lo que muchos están diciendo, ¿no? Que está un poco inflada la cifra de ingresos. Pero es que la mente está tan corrompida que se considera que estar endeudado es bueno. Mire, no diga tonterías. Lo que es bueno es pagar las deudas. Eso sí que es bueno. Ahora, ¿el estar endeudado ser un toque de distinción? No. Es que esto demuestra que se fían de mí. Bueno, no, que se fían, no, que se fiaron de usted cuando le dieron el dinero. ¿Se siguen fiando de usted o están atrapados? Entonces, cuando uno está endeudado, lo primero que tiene que hacer es desendeudarse. Sobre todo para llegar... Pero vamos, si hemos tenido la experiencia del endeudamiento de la economía nacional hace 8 años y ya se nos ha olvidado, porque el Estado no es distinto a las familias. El que debe, debe. Bueno, los que han hecho deberes son las empresas y las familias, esos se han hecho deberes. Por eso, porque son conscientes. Pero ese mismo modelo se aplica al Estado. Eso de que como el Estado puede deber siempre. No puede deber siempre. Mañana le retiran a usted la confianza y a usted no le da un crédito nadie y a ver qué pasa. No, estoy endeudado y cuando venza, el primer vencimiento que tenga, ¿cómo lo va a pagar? ¿De dónde va a sacar? Porque usted piensa volverse a endeudar para poder pagar la deuda que vence. ¿Y esa deuda quién se la va a quedar? ¿Alguien va a estar dispuesto a darle un crédito? Entonces, como sube el rendimiento, mantendré un déficit, pero ya dentro del 3% o del 4,5% que he quedado con Europa. No, si usted ha tenido una bonanza real en recaudación, ese dinero que no esperaba, porque ni se imaginaba, aunque lo puso en una cuenta a ver si colaba, que al principio no coló, pero bueno, yo me alegro que ojalá se cumpla a rajatabla. Coja usted ese dinero y amortice deuda. Pues me temo que ese dinero va a ir a las comunidades autónomas, a las autovías, a gasto, a no sé qué. A gasto. Hay una curva muy llamativa. Si coges 2 datos, uno es el crecimiento, el PIB en España, literalmente en un histórico, y ves la evolución de la deuda pública. Y en cuanto se estabilizó el crecimiento en las 2 legislaturas del Partido Popular, las previas, las de José María Aznar, automáticamente se empezó a amortizar deuda. Y se cruzaron las 2 curvas. El crecimiento del PIB, es decir, el PIB aumentaba mientras se cruzaba con la deuda y la deuda iba bajando. Se llegó a situar la deuda en un 37% de deuda sobre Zapatero. PIB. En estos momentos estamos con crecimientos muy fuertes, es verdad, 3,2%, pero van en paralelo, no se han cruzado, no baja la deuda. Es decir, es una de las pocas veces en las cuales con un crecimiento muy fuerte seguimos incrementando el endeudamiento. Tú ves esa fotografía y dices, cuidado porque son periodos de crecimiento distintos. Uno es crecimiento eliminando lo que estaba diciendo el profesor Raga, amortizando deuda, el otro es crecimiento apuntalándose en creación de deuda. Cuidado porque es distinto. Y se crecía más también, o sea... Bueno, sí, en algún momento se creció más. Del pero 4% sí, y tal, bueno. También es verdad que había inflaciones mayores, pero bueno, sí, a lo que voy es a la tendencia, ¿no? Y el crecimiento era sano, porque era evidente, esto lo entiende cualquier familia. Si tú estás incrementando tu sueldo, estás incrementando los ingresos de las personas que tienen rentas dentro de la casa y vas reduciendo la deuda, genial.
porque estás utilizando tu esfuerzo económico precisamente para desapalancarte. Maravilloso. Pero, ¿y si tú estás incrementando tus ingresos, pero cada vez estás solicitando más préstamos y más crédito? ¿Qué pasa ahí? Pues te puedes arruinar. Claro, quiere decir que no estás utilizando tu situación o tu ganancia económica para apuntalar y tener seguridad. No, te lo estás zumbando, te lo estás gastando. Que sí, que sí. Vale, vamos a hacer una breve pausa para la noticia de la semana de Telefónica. En Economía para Todos, la noticia de la semana con Telefónica. Las ejecuciones hipotecarias tras el impago de un crédito para una vivienda habitual han disminuido un 30,6% en el primer trimestre del año en comparación con el mismo periodo de 2016. En tasa anual el descenso es del 7,7%. Según el INE, entre enero y marzo se registraron un total de 17.000 ejecuciones, de las que 16.169 eran fincas urbanas y 831 rústicas. En cuanto al estado de las propiedades embargadas, un 12,6% lo fueron sobre viviendas nuevas, con un descenso del 23%, y un 87,4% sobre viviendas usadas. El INE destaca que un 55% de las ejecuciones hipotecarias iniciadas sobre viviendas corresponde a hipotecas constituidas entre los años 2005 y 2008. En Economía para Todos, la noticia de la semana con Telefónica. En Es Radio, Economía para Todos. Vamos con dos conflictos que nos han tenido muy entretenidos esta semana. Uno es recurrente y el otro, bueno, la verdad es que los dos son recurrentes porque el taxi ya ha mantenido algunas manifestaciones a lo largo de los últimos meses, y el otro es la estiba, que esta semana han roto negociaciones con la patronal y le están pidiendo auxilio al gobierno, y vamos a ver en qué acaba, porque han hecho un calendario de huelgas que puede arruinar a los puertos españoles. Bueno, pues no se quieren enterar, quieren que por ley les dejen el trabajo fijo para toda la vida, para ellos, sus hijos, sus nietos, no sus hijas ni nada de eso, no, sus hijos. Aquí no se puede decir hijos e hijas, no, solo hijos. Y bueno, y ahí están. Pero esto es un desastre para los puertos españoles, que por cierto, porque estos señores han hecho un calendario de huelgas, pero ya llevan haciendo paros de estos. Huelga de celo lleva ya Huelga tiempo. de celo lleva un montón de tiempo, y ya hay muchos puertos que han perdido negocios, que han dicho, oye, que estáis, pues me voy a Portugal, me voy al norte de África, me voy a no sé dónde, y a lo mejor no vuelven, oye, y se quedan ya en esos puertos. Así que, no sé, un apunte de este conflicto, es que y nos vamos los al estibadores ahora dicen que es que las toneladas pesan más y que por eso les cuesta más de mover una carga determinada. Mira, yo en esta misma casa, en otro programa tan querido como este, ya un día dije una barbaridad y la repito otra vez. Lo único que había que pedir al gobierno no es que intervenga. El gobierno no tiene por qué intervenir en nada. Lo que hay que decir al gobierno es, déjeme usted que contrate polacos y rusos, estibadores polacos y rusos. Se acaba enseguida el Cojo el conflicto. maletín, me voy a Dansk y de allí corro todos los puertos, Dansk, Dynia, Kolobczeg, Szczecin, todos los puertos del Báltico, y me traigo estibadores para llenar la estiba española entre polacos, lituanos, rusos. Y aquí se acabó el problema. Y aquí se acabó el problema. Pero no, estamos queriendo ser buenos, pero mire, ser bueno es una cosa y otra cosa es perder el tiempo y que la economía nacional Y el dinero. sufra. Que la economía nacional sufra. ¿Serán responsables ellos de los desempleos que se puedan producir como consecuencia de acumulación de stocks en las empresas por no darle salida a su debido tiempo, y que el empresario no puede más que cuando tiene stock para 3 veces lo que necesita parar la producción, por lo tanto despedir, reducir empleo? ¿Serán responsables ellos o acabarán siendo responsables el primero, el empresario, que se encuentra con el problema, y el segundo, el gobierno, que no crea suficiente empleo? Porque ellos responsabilidad
Nunca, ninguna. Ya, Ninguna. ya lo estamos viendo. Aquí ha habido dos fases temporales. Una, el anterior gobierno, que es cuando se tenía que haber solventado esto porque había mayoría absoluta y el problema ya estaba encima de la mesa. Dices que no estaba la sentencia del Tribunal de Luxemburgo. Bueno, no hacía falta ser Einstein para darse cuenta de que un monopolio está generando un flujo muy negativo al crecimiento de la economía. Y que era ya un lo habían problema. hecho otros países. Claro, entonces dice, no, pero es que no había sentencia. Bueno, ya, a ver, la pregunta es muy sencilla. Que usted tenga un monopolio que le está generando unos costes extra en la estiva, desestiva, etcétera, de los barcos, ¿ayuda a la creación de empleo o dificulta la creación de empleo? Vale, pues entonces desmóntelo usted por iniciativa propia. No hacía falta que se lo hubiese dicho al gobierno de Mariano Rajoy el Tribunal de Luxemburgo. Pasada esa mayoría absoluta, que era cuando se tenía que haber hecho, entramos en este momento. No, pero perdona, hubo avisos porque la señora Pastor inició conversaciones, o sea que ya lo sabían. Ya, pero si tienes mayoría absoluta, déjate de avisos, cámbialo y se acabó la por historia. eso, pero digo que se No, podía claro, se podía haber claro. hecho dos, Sí. o sea, aunque es más, ya había una presentencia, porque si no, ¿por qué la señora Pastor se empezó a reunir ya con las Sí, el patronales? abogado O sea, general. por Pero eso. bueno, pasamos esa etapa de la mayoría absoluta y entramos ya en la situación actual. Y a partir de ahí se ha cogido como rehén político este tema de la estiba. Llevamos 4 o 5 meses. Se abre una negociación y dices, ¿pero qué es lo que hay que negociar? O sea, la sentencia dice que se acaban las SAGEPs, las sociedades donde están metidos los estibadores, y que controlan los cupos, la asignación de horas, a quién se pone en cada barco, qué barco se atiende primero, etcétera, ¿no? Pone la sentencia que se desmontan, fin, ya está. Luego, sí, luego nos reunimos y negociamos lo que ustedes quieran. Pero de principio se cumple la sentencia. Se cogió como rehén político, ahí entró el Partido Socialista, entró Podemos, entró Ciudadanos a cogerlo como rehén político y llevamos 4 o 5 meses lamentables en los cuales, obviamente, lo primero que han percibido los estibadores es estos señores, en cuanto les apretemos las tuercas, vuelven a tener división. Claro. Entonces tienen la sartén por el mango. Lo de siempre. Pero dejemos de quejarnos, los estibadores en el fondo, ¿qué están haciendo? Para su interés, por un egoísmo absoluto, sin ninguna razón, sin ninguna lógica, pero están defendiendo su egoísmo. ¿Era previsible que lo iban a hacer? Evidentemente. Lo que es increíble es que un grupo de partidos políticos estén utilizando en estos momentos esas causas que generan un daño económico tremendo a todos los españoles simplemente para sacudirle patadas en las espinillas al Partido Popular. Es lamentable. ¿Lo están haciendo? Ciudadanos, Partido Socialista, Podemos, etcétera, etcétera. Acordaros lo que pasó con los controladores. ¿Qué pasó con los controladores? Que vino el señor Blanco, socialista, ministro de militarizó. Fomento, Sí. y militarizó los aeropuertos. Claro. Y como es socialista, no pasa nada. Si esto lo hace Rajoy, madre mía, ha mandado los tanques a los puertos, lo que hay- la Guardia Civil, a no sé qué. Bueno, se arma la de San Quintín. Pero el planteamiento de uno es decir, y me importa muy poco Ah, lo pero que es que eso es pasa. lo que nos dicen. Me importa muy Claro. poco, no es lo que dicen. Yo hago lo que creo que debo. ¿Y Pero que no. debo para qué? Para el bien de la nación. Y punto. Se arrugan. Se arrugan como se van a acabar, como yo no sé lo que van a acabar haciendo con el taxi, que es el otro conflicto enorme que tenemos, que aparte de que se han portado como, bueno, hay un energúmeno que está encabezando todas las protestas, que es un incendiario y un personaje que hay un artículo en Libertad Digital que alucinas, te da miedo solo leerlo sin conocerle, o sea que fíjate en persona, tiene que ser tremendo. Bueno, ¿y en esto qué pasa? Pues bueno, mira, te voy a poner, y eso que es un ministro que a mí me cae bien y me parece que, bueno, que está bien. Íñigo de la Serna, ministro de Fomento, ¿qué ha dicho sobre el taxi? Bueno, vamos a trabajar con ellos y sobre todo tenemos que trabajar con las comunidades autónomas y los ayuntamientos, que son los principales agentes que tienen que velar por el cumplimiento de la ley en las ciudades, y son además los que otorgan las correspondientes licencias de taxi, ¿no? Así que yo creo que es el momento de reunir a comunidades autónomas y ayuntamientos y analizar cuáles son las propuestas para garantizar el cumplimiento de la ley, que es sustancialmente lo que pedían con toda justicia los taxistas. ¡Ping! A ver, profesor. Más negociación. Con toda Diálogo. Con toda, ¿qué ha dicho? Lo que los taxistas podían Con pretender, toda razón. Con toda justicia, con toda razón. Vamos a dejar la justicia a un lado y la razón al otro. Vamos a ver, yo no voy a hablar más de los taxistas, yo soy hijo de taxista. Por lo tanto, digamos, tengo interés en el cuerpo. ¿Eh? No, sí, digo para que no haya dudas. Ahora bien, ¿y no se le ha ocurrido a quien conceda las licencias, entre comillas, ayuntamientos, multiplicar por 2 las licencias de taxi? Porque entonces los precios de la licencia bajarían exactamente igual, ¿eh? Pero no le echarían las culpas a los 2 que vienen de fuera, sino que serían de dentro. Pero ahora viene la cuestión. Según parece, son los propios taxistas los que no quieren que haya más licencias. Hombre, claro. Obviamente, porque es menos Hombre, trabajo. claro, Les baja el negocio. Claro que sí,
Pero dice, es que entonces lo que yo pagué por licencia disminuye de precio, evidentemente, y lo que pagó el señor A en un piso, pues también ha bajado de precio y no va a poder decir que a ver, y el que tenía las acciones del Banco Popular, pues ha encontrado que valen menos que cuando las compró. Bueno, pues, ¿y qué? ¿Qué me quiere usted decir? Usted está en un negocio. ¿Es o no es un negocio? De acuerdo. Entonces, en ese negocio tiene... Pero con unas normas administrativas, que esta es la cuestión. Bueno, seguramente sobra la mitad de las normas. Por eso. Esas normas... Sobra la mitad de las normas. Esas normas recogen también determinados nichos de negocio que son exclusivos de los taxis. O sea, el de parar en la calle según pasa una persona y te levanta el brazo no lo puede hacer un VTC, no lo puede hacer un Uber, no lo puede hacer un Cabify, y lo hacen ellos. Lo digo porque el taxi, y yo he mantenido en esto una posición en la que en parte le doy la razón porque se ha generado un problema donde no ha sido ausente la intervención de la administración, y es verdad que al final ha habido gente, sobre todo en la etapa de crisis, que ha salido de la obra, que ha salido de no sé qué, de los puestos de trabajo que se iban destruyendo, ha comprado como ha podido porque no se emitían más licencias de taxi, Claro. cuestión en la que, cuidado, tienen mucho que ver los actuales taxistas, Naturalmente. porque presionaban para restringir la emisión de esas licencias. Y la administración que lo permitió. Y la administración que entró en ese juego, que eso fue una cuestión Ya lamentable, estamos en la efectivamente. corrupción. Y por lo tanto las tuvieron que comprar en el mercado privado, en una especie de mercado secundario. ¿Qué ha ocurrido? Que han pagado 150.000, 200.000 euros. Y ahora llega la realidad del mercado. Y la realidad del mercado es que hay determinados sistemas por los cuales tú puedes coger un coche VTC simplemente pulsando un botoncito en tu móvil. Claro, ¿y entonces qué hacemos? Claro, ahora ya no nos vale lo de levantar la mano y que solo pueda parar yo. Bueno, ya. Aquí ha habido una dejación por parte de las administraciones de enfrentarse a este problema, en serio, una actuación por parte de los colectivos de taxi de estar presionando a las administraciones para que no emitiesen más licencias, y esto la gente lo tiene que saber, porque el principal problema de que muchos de los que ahora están dentro de estas protestas del sector del taxi se los han generado los que están codo con codo en esa protesta. Porque si hubiesen tenido más emisión de licencias, no tendrían que haber pagado 150.000 o 200.000 euros en una compra privada. No, habrían acudido al ayuntamiento y el ayuntamiento les hubiese dado una licencia. Y han tenido que pagar más por la presión de los lobbies del taxi para que no se emitiesen más. Y a partir de ahí además están utilizando argumentos que no son reales. Ellos dicen, en estos momentos está regulado una licencia VTC por cada 30 de taxi. Vale, vamos a ver qué ha pasado con esa regulación. Esa regulación cae, se anula en el año 2009. En etapa de Zapatero, por la famosa directiva de liberalización de los servicios, europea, mandato europeo, se tiene que aprobar una cosa que se llama la ley Ómnibus. Y la ley Ómnibus lleva a la liberalización y tumba el 1 a 30. Ese 1 a 30 que están sacando ahora en todos los carteles ha estado un periodo sin existir, ¿vale? ¿Cuál es ese periodo? De 2009 a 2015. En 2015, con la reforma, por el medio va la reforma de la ley, pero donde vuelven a recoger el 1 a 30, el gobierno, es en el reglamento. El reglamento se emite en 2015 y vuelven a recuperar el 1 a 30 por las presiones de los lobbies del taxi. Entre el 9 y el 15, entre 2009 y 2015, se han emitido licencias de VTC por un tubo, porque ha sido cuando han salido con fuerza los Uber, Cabify y demás. Todas esas licencias han sido generadas al amparo de la ley y no estaban violando ninguna regla de 1 a 30 porque la regla de 1 a 30 había sido tumbada por la ley Ómnibus. ¿Qué es lo que ocurre? Que el gobierno, ante la presión del taxi, dice, vuelvo a recogerlo de 1 a 30. Dice, ¿pero qué haces? ¿Cómo vas a regular ahora lo de 1 a 30 si con las licencias que ya se han aprobado legalmente es imposible cumplir el 1 a 30? Y por las presiones, volvemos otra vez a lo mismo, las malditas cesiones, se ha regulado una norma que matemáticamente es imposible cumplirla. Hay 72.000 licencias, me parece que hay de taxi, y hay, me parece que son 2.000 y pico. ¿Eh? De Cabify y Uber. No, hay más. Ahora te digo el dato 12.000. exacto. Sí, creo que son 12.000 las que hay. Resultado, no puede salir. Es imposible que salga. Entonces, ¿qué hacemos ahora? ¿Hacemos un decretazo por el cual le expropiamos las licencias que han obtenido lícitamente y conforme a ley? Bueno, por ejemplo, en Madrid sí hay 70.000 y 5.600 VTCs. Efectivamente. Y en Madrid trabajan 15.726 taxis frente a 2.223 Pues VTCs. 70 y pico mil totales. Y 1,7. Y 5.000 de taxi, creo que en toda España la proporción sale 1 a 12, me parece que es. Con todos mis respetos. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Cómo volvemos a esa proporción 1 a 30? Si además es imposible. Si es que aquí además, vamos a ver, lo fundamental es, no se puede parar la vida como va. La vida como va. O sea, eso es como si ahora pues quieres que no exista Segur o Amazon, pero ¿qué me estás contando? O sea, si a mí hay una empresa que me trae en 2 horas a mí a mi casa
o incluso la que ha montado el Corte Inglés, que vas y tú no sé qué, y en 2 horas te manda tu casa. Pues entonces, ¿qué pasa? Que tenemos que estar lloriqueando porque los camiones, ya el transportista, bueno, pues el transportista tendrá que hacer como ha hecho el de correos, pues lo de Segur, pues espabilar y montarse otro rollo, pues lo mismo el taxi. Ese ejemplo que has puesto, ese ejemplo que has puesto es literalmente, además está muy bien cogido, es literalmente como si ahora el Corte Inglés, claro, dices que no tiene licencia pública. Hombre, ya, eso es lo único que le diferencia, que el uno está protegido por un monopolio y el otro no. Pero es como si el Corte Inglés dijera, oye, me rebelo y no acepto que Amazon venda. Una de cada 30 ventas tiene que ser mía. Perdón, claro. Una venta de Amazon por 30 mías. Claro. Y diríamos, ¿pero qué está usted diciendo? ¿Usted está loco? Pues está pasando exactamente lo mismo. Es lo de siempre. El privilegio genera conciencia de privilegiado. Y eso sí que no lo quita. El derecho adquirido, sí. Entonces, quiere o no, el taxista, el titular de una licencia, es un privilegiado. Pues la vida va muy rápido y como no espabilen pues claro, estos y otros que están a la cola todavía, de cosas que todavía... Y otros que ni siquiera conocemos, las cosas que pueden pasar y la de privilegios que se van a acabar. Y claro, todo esto beneficia al consumidor y el consumidor, lógicamente, pues quiere que las cosas funcionen. Quiere coger un móvil, yo no porque soy una inútil, pero coges un móvil y llamas a un Cabify de esos, que yo no sé... Por cierto, el otro día me reí con Polvorinos porque... Él y yo creíamos, hasta ayer, él un poco antes, que los coches negros estos de Cabify que llevan la bandera de la Comunidad de Madrid eran coches oficiales de la Comunidad de Madrid, que ya se iba a poner a hacer un editorial casi. Ay, Son coches oficiales de Cabify. Pero no habían quitado los coches oficiales. Digo, no te calientes, dice, menos mal que no me calenté y no me metí, porque si me meto la fastidio, porque son los de Cabify. Son los VTCs. Imagínate. ¿Qué idea tengo yo de lo de Cabify? Esa es otra cuestión que antes, si os acordáis, los coches que utilizaban este tipo de licencias llevaban un distintivo abajo que ponía SP, Servicio Público. Les han obligado a poner la pegatinita muy visible, tan visible que están recibiendo palos los coches de Cabify, Uber y demás. Claro. A ver, y una cuestión, oye, y lo digo de verdad, o sea, el taxi sí tiene derecho en reivindicar que haya una mediación por parte de la administración, porque parte del follón se ha propiciado precisamente porque la administración ha restringido esas licencias, ha permitido la generación de esta sensación de que esto iba a ser eterno y ahora deja colgado un montón de gente. Vale, genial, pero a lo que no tienen ustedes derecho es ni a mentir en los argumentos sobre el tema 1 a 30, ni a mentir en el argumento de la tributación. Tampoco es verdad. Ninguno está diciendo en el sector del taxi que ellos tienen habilitado un módulo para pagar por estimación objetiva en módulos. Los que van por VTC no pueden pagar en estimación objetiva. Pagan como todos los mortales en estimación directa. Pero pagan sus impuestos. De hecho, se van a demandar a Podemos por acusarles de no pagar impuestos. Los VTC, claro, los VTC están pagando, efectivamente. O sea, las licencias VTC, vehículo con conductor, están pagando los impuestos como cualquier otro trabajador. Hay unos sistemas de módulos que se utilizan en determinados negocios, los restaurantes, cafeterías, tal, no sé qué, que tiene un módulo para los taxistas. Y se hace una estimación así a vuela pluma que se negocia políticamente y que siempre es más baja que el pago real. Y eso, el acceso a ese sistema lo tienen los taxistas, no lo tienen los VTC. Es decir, tampoco es cierto que el sistema fiscal les esté perjudicando en estos momentos. Entonces, a lo que no tienen derecho ellos es, 1, a secuestrar las calles, 2, a dar argumentos que son falsos, 3, a golpear los coches de Cabify y de Uber. Ellos dicen, somos trabajadores, ¿qué tal? ¿Y qué pasa? Que el señor que está conduciendo el coche de Cabify y Uber, ¿qué es? ¿Un marciano que acaba de llegar? Es un trabajador exactamente igual. Posiblemente una persona con una misma historia tan triste como que lo acaban de despedir de una empresa, ha tenido que reconstruir su vida, etcétera, etcétera. Entonces, la administración la mayoría de los taxistas, que pero al final ellos que se van tranquilizando. Han venido al taxi, como tú decías antes, pues porque falló la construcción, porque tuvo que cerrar no sé qué, y al final se han metido en el taxi. Anda que no coges taxistas que te cuentan, uy, si yo antes hacía no sé qué cosa, pero tuve que meterme aquí en el taxi. Muchos hemos estado defendiendo el sector del taxi porque es verdad que es una profesión muy dura, que es verdad que son gente que se saca las castañas del fuego, que es verdad que es gente que en vez de recurrir a subvenciones en medio de la crisis se ha solventado su existencia, oye, con un par de narices, pero es que la campaña que están haciendo en estos momentos está poniendo muy difícil que se les siga, siga defendiendo. Eso no les da Efectivamente. derecho a... Y deberían hablar ellos, los taxistas, que son gente totalmente consciente de esto, deberían hablar con sus asociaciones y decirles, bajad el pistón, porque la imagen pública que estamos dando es lamentable. Lo que pasa es que estamos en un país, yo creo que hay que reconocerlo, y eso los taxistas como otros sectores también son muy conscientes, que gusta el victimismo. O sea, al que se hace víctima tiene vocación de víctima, pero a la sociedad le gusta hablar de la víctima, ¿no? Y entonces yo creo... Por eso le gustan los realities y todo eso. Por eso, como hay gente que sufre. Eso, y entonces de momento un sector que
que funcionaba, yo no quiero decir ni muy bien, ni muy mal, ni mediano, simplemente funcionaba pues con deseos de funcionar y por eso se pagaban los precios que se pagaban por las licencias. O sea que si es tan mal negocio, Ya, no habría ese precio por las licencias. Entonces, dicho eso, en cambio, un buen día cambia el panorama y somos la víctima de la sociedad. Hombre, no, usted será más o menos el mismo que ayer y la bolsa suya no ha bajado drásticamente en 24 horas para que usted pasar de una persona que honestamente ganaba su dinero y vivía a pasar a ser una víctima que pasa hambre. Hombre, no me lo ponga usted así. ¿Te imaginas que en prensa dijéramos 30 periódicos escritos por cada nuevo en Internet? Claro. Imagínate, claro. y cómo está nuestro sector y la gente que está sufriendo y toda la gente que se ha quedado en paro por miles. ¿Y qué diría la gente? ¿Y qué hemos hecho? Claro. Nada, pues bueno, también hay que... No, pero que es que son cosas que es lo que tú decías, Sí, ya, que pero tú bueno. no puedes También frenar la una punta de Es que administración desarrollo. no hemos hecho ni esto para... Es que no nos hemos movido ni un milímetro, o sea, pero bueno, antes nos hubiéramos movido y movilizado, pero ahora ya, o porque lo hemos asumido o por lo que sea, ahí estamos, sufriendo más que nadie y a la chita callando. Pero bueno, y ustedes dirán, llegados a este punto, qué raro que Carmen no nos haya hablado del calor que hace y de lo bueno que es tener en casa una bomba de calor Toshiba. Bueno, pues sí, pero lo he dejado para el final porque lo que quiero anunciarles, por supuesto, es la bomba de calor Toshiba, pero sobre todo que la semana que viene todas las dudas que tengan sobre esto las vamos a resolver con Carlos Gómez Cano, que como saben es el director general de aire acondicionado y calefacción Toshiba, que va a estar aquí en el estudio con nosotros y al cual preguntaremos todas las dudas que tengamos y todas las necesidades que tengamos sobre la bomba de calor, que ya saben que es aire acondicionado en verano, pero también calefacción en invierno y agua caliente todo el año. Y la semana que viene también, como les decía al principio, inauguramos la sección las empresas exportadoras. Son empresas pequeñas, medianas, que van a estar aquí a lo largo de muchos programas con la colaboración de CESTE para contarnos qué es lo que están haciendo, para que veamos que hay otras empresas en España, otras personas que hacen otras cosas importantes para España y a las cuales les dedicamos muy poquito tiempo. Carlos Cuesta, adiós, hasta la Marimorena. Y el profesor Raga, encantada de verle, está tan guapo y tan elegante siempre. Muchísimas gracias, bueno. Ya he justificado el fin de semana. Bueno, hoy ha estado a los mandos Luis Alonso, que no es habitual, pero le damos las gracias por habernos acompañado hoy. Y en la producción Naya Pertusa, y a todos ustedes, pues muchísimas gracias por su compañía, también a los espectadores del 125 de Movistar. Y estamos aquí el próximo sábado con todo lo que ocurra esta semana, que tal y como van las cosas, pues es que información no nos falta. Así que aquí estaremos para contársela.